Me llamo Adelina Cáceres, tengo 54 años, nací en Lima y he sido víctima de desigualdad de género y laboral. La desigualdad de género es la discriminación entre personas debido a su género, básicamente entre hombres y mujeres. Se presenta en distintos ámbitos, como el laboral, social y familiar. En la actualidad aún continúan vigentes estereotipos que contribuyen con la desigualdad. Ejemplo de ello es el estereotipo de la mujer sumisa. Hoy, Adelina Cáceres nos cuenta cómo es vivirla en carne propia. ¿Puede contarnos su historia desde el momento en donde sintió que era una víctima de la desigualdad? Conocí a una persona aparentemente agradable, que aparentemente también me respetaba, ¿no? Hasta que todo estuvo bien hasta que nos casamos. Una vez que nos casamos, él cambió totalmente a la semana más o menos de lo que nos casamos por una razón. Cuando yo fui pequeña, a la edad de 5, 6 años, fue víctima de violación. Ese proceso fue muy duro para mí, por eso crecí, me formé de una manera dura, ¿no? Porque es algo que no pude contárselo a nadie, no pude contárselo a mis padres, no pude contárselo a mi mamá principalmente porque no sentía su apoyo de ella. Mi mamá nos dejaba al cuidado de una persona y esa persona se aprovechó de eso. Y yo, para evitar que lastimaran a mis hermanos, yo hacía todo lo que me decía esa persona. Resulté muy dañada y crecí con ese trauma. Y la persona de la que yo me enamoré también fue otro agresor. ¿Por qué? Porque después que estuvimos, o que yo estuve primera vez con él me golpeó. ¿Por qué? Porque pensó de que yo había estado con otros hombres. Y no era cierto, porque, porque había sido violada. Y no fue una sola persona, sino fueron tres. Entonces, todo esto fue muy doloroso, pero bueno, me convertí en una mujer fuerte y logré superar todo eso, pero me costó 6 años separarme de esa persona. Y porque mis hijos me lo pidieron. Intenté denunciar en la comisaría, tampoco me hicieron caso, diciendo: señora, que usted no tiene, aparentemente usted no está golpeada, no está cortada, no tiene nada. No me hicieron caso. Entonces con la ayuda de mi familia, tuve que esconderme por 3, 4 meses. Él me buscó desesperadamente, pero no logró ubicarme. Después de esto logré salir adelante y quise conseguir trabajo. No pude conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque me decían que tenía hijos, que era mujer, que quería una persona con tiempo disponible en cualquier horario. Y como yo tenía hijos, no podía. Realmente me sentí sola, me sentí marginada. ¿Siente que en la actualidad las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para salir adelante, ya sea en el aspecto laboral o personal, si es que hablamos del empoderamiento? Actualmente no, pienso que no. Siempre las oportunidades se las dan más a los hombres y muy poco a las mujeres. Cuando una mujer tiene hijos es muy difícil que consiga trabajo, más aún si está sola o no tiene quien la apoye. Porque si dejas a tus hijos con una persona que los cuides, no sabes si los va a cuidar bien. Y lo único que la sociedad hace es criticarte porque dejas a tus hijos solos, o porque están en la calle, o porque no los cuidas bien. Y no son capaces de decir: no, esa señora tiene que ir a trabajar, porque si no, qué comen sus hijos? No, lo único que critican y dicen: uy, esa señora es una mala madre, porque mira cómo tiene a sus hijos, sale, se va todo el día, sabrá Dios qué hace, y no se encarga de sus hijos. Y miren cómo están sus hijos. En cambio, si el hombre va a trabajar, uy, el hombre, sí, lo tratan como un héroe. Él sí ha salido a trabajar, la mujer él llega de trabajar, hay que atenderlo, hay que servirle. Él se echa en la cama o se sienta en el sillón a leer periódico,
y no hace absolutamente nada. Y con respecto al empoderamiento de la mujer, En el empoderamiento de la mujer, yo pienso que en la actualidad la mujer se ha borrado o está borrando parte del chip que tiene en la cabeza de pensar que el hombre es el que manda. En la actualidad la mujer se está dando cuenta que ella también puede, que está aprendiéndose a valorar, que está aprendiendo a expresar sus emociones, a expresar sus sentimientos y a no dejarse pisotear. Lamentablemente la sociedad no ayuda, la justicia no ayuda, pero de a poco se empieza, y pienso que lo vamos a lograr. Gracias. muchas gracias, señora Adelina. Durante esta última década, esta brecha ha ido creciendo sobre todo en el sector del trabajo, donde la mujer comprende un salario del 15% menor al del hombre, y con respecto a la participación laboral, existe una diferencia del 21% a favor de los hombres. Además, en el 2020 el Perú ocupó la posición 62 de 156 países en el índice global de la brecha de género, realizado por el Foro Económico Mundial. Este reporte es alarmante, pues evidencia que el Perú aún tiene que realizar muchas mejoras que permitan que las mujeres se desarrollen en el país, sin desigualdad y miedos de por medio. A continuación, el abogado Jafet Farroñán Dávila menciona puntos importantes sobre el tema, centrándose en la labor del gobierno ante la desigualdad. ¿Cómo puede el gobierno actuar ante estos casos y qué políticas se pueden implementar a fin de aumentar la participación laboral de la mujer en distintos ámbitos? Bueno, en realidad, en la actualidad el gobierno peruano cuenta con una ley que regula la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y es la ley 28983. Bueno, con esta ley el Estado lo que trata de hacer es emitir diversas políticas para poder tratar de brindar mayor oportunidades a las mujeres en cuanto a la gestión pública y también en cuanto a oportunidades laborales. Tal es así que para efectos de cumplimiento de esta ley, el Poder Legislativo tiene como objetivo aprobar normas que garanticen los derechos de igualdad entre mujeres y hombres en nivel laboral, económico, cultural, social, político y bueno, dentro de cualquier otra esfera. Esto de acuerdo a tratados internacionales, así como los tratados vigentes que se encuentran en nuestro estado. ¿Existe alguna ley que sancione a las empresas que contribuyen con la desigualdad de género? Desigualdad de género, sí, sí existe una ley. En realidad existe una que fácilmente podría ser invocada en el desafortunado caso en que se dé un acto de discriminación hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Eh, Me parece que a fines del año 2017 se publicó la ley 3079 que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres y establece una serie de obligaciones que el empleador debe adoptar a fin de evitar esta clase de discriminación. Es más, también podemos ver que el Estado ha emitido una ley de prevención y sanción en casos de que se dé hostigamiento sexual en el trabajo. Es la ley 27942. Entonces, con este tipo de leyes podemos ver que el Estado eh, aumenta sus esfuerzos por tratar de evitar que se den casos de discriminación en cuanto a género, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Ok, muchas gracias. Ok. Así como el caso de la señora Adelina Cáceres, que por muchos años tuvo que sufrir esta desigualdad a causa de su esposo, y no solo ello, pues también sufrió desigualdad laboral, existen muchas otras mujeres que también son víctimas al igual que ella. Dejemos de invisibilizar la desigualdad de género y no permitamos que más mujeres sufran ante ella.